Bendiciones amadas, ¿cómo están? Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar a esta lección 23 estudiando Apocalipsis 18. Ya solo nos quedan 8 semanas de estudio, pero pronto estaremos anunciando el próximo estudio para que podamos unirnos en oración por la sede de BSF mientras se prepara para lanzar el estudio al nuevo año. Lo que sí tenemos a la vuelta de la esquina es el próximo seminario, Tiempo a Solas con Dios. Este se llevará a cabo, ojo, el jueves 20 de marzo a las 8 de la noche. Les pedimos que por favor nos envíen un mensajito a bsfmiami en español @gmail.com para registrarse al seminario y así recibir el enlace para que se conecten. Bueno, la semana pasada, Denise nos compartió sobre el capítulo 17 de Apocalipsis, donde exploramos la figura de la gran prostituta Babilonia y también su conexión con los reinos de la tierra. En este capítulo aprendimos cómo Babilonia simboliza un sistema de corrupción y rebelión contra Dios y cómo se enfrenta al juicio divino. Además, Denise hizo un excelente resumen, conciso pero claro, de todos los capítulos de Apocalipsis hasta este punto, proporcionándonos una visión general de lo que hemos aprendido en el libro hasta ahora. Si no tuvieron la oportunidad de escuchar esa enseñanza, les recomiendo que la escuchen, ya que es un resumen, ese resumen les ayudará a tener una comprensión más clara del contexto hasta llegar al capítulo 18. También es importante recordar que cuando Juan escribió este libro, no lo dividió en capítulos como lo tenemos hoy. Él lo escribió como una carta continua sin subdivisiones. Así que aunque estemos ahora en el capítulo 18, realmente estamos continuando la enseñanza que Denise compartió sobre el capítulo 17. Hoy exploramos el capítulo 18, que podemos verlo como la parte B de lo que ella compartió la semana pasada. Recordemos que en el capítulo 16 ya se había mencionado la caída de Babilonia como parte del juicio final de Dios, a derramar la séptima copa de su ira. Los capítulos 17 y 18 entonces nos dan una descripción más profunda de lo que ya se había anunciado en ese capítulo. Aunque al leer estos dos capítulos puede surgir algo de confusión sobre esa línea de tiempo, es crucial recordar que no se contradicen con lo que ya se presentó, sino que nos dan una visión más detallada del proceso del juicio. El capítulo 17 nos explica más bien quién es Babilonia y el capítulo 18 revela cómo fue que Babilonia llegó a su caída. Hoy vamos a explorar lo que el capítulo 18 nos enseña sobre esa caída de Babilonia, que es el lamento del mundo por su destrucción y el regocijo en el cielo, pues finalmente se hace justicia. Este juicio no solo marca el fin de un sistema corrupto, sino también la vindicación de la justicia divina la justicia divina de Dios. En este capítulo aprendemos que el juicio final de Dios sobre la corrupción y la inmoralidad del mundo es justo, inevitable y definitivo. Y lo vamos a ver en tres divisiones. La caída anunciada y juzgada, Apocalipsis 18 del 1 al 8. La caída lamentada y destruida, Apocalipsis 18 del 9 al 19. Y la tercera división es la caída celebrada y condenada, que lo vemos en los versículos 20 y 24 de Apocalipsis 18. Pero primero, oremos. Oh Espíritu Santo, te invitamos, mi Dios, aquí en este momento, Señor, para que nos guíe, Señor, para que nos prepare nuestros corazones para la palabra que tú tienes para cada una de nosotras en este capítulo, Señor. No es coincidencia, mi Dios, que estamos aquí hoy, ahora, leyendo lo de esta caída de Babilonia, pero también esa esperanza que nos da de poder regocijarnos, Señor, en esa justicia que vas a derramar, mi Dios. Pido, mi Dios, por cada uno de nuestros corazones, mi Señor, por esa palabra que tiene para cada una de nosotras. Y pido, Señor, que sea tu voz, no la mía,
la que escuchen, mi Señor, por obra del Espíritu Santo, mi Señor. Pedimos, mi Dios, que nos guíe, que nos des, que lo que aprendamos aquí transforme nuestros corazones para vivir una vida apartada en ti, mi Dios. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Ahora, con nuestros corazones dispuestos a aprender, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 18. Vamos a leer los 3 primeros versículos para empezar esta división, que es la caída anunciada y juzgada. Dice: después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Aquí Juan describe como un ángel poderoso desciende del cielo, iluminando la tierra con su esplendor. Este ángel anuncia con voz potente la caída definitiva de Babilonia, ese símbolo de un sistema corrupto y rebelde contra Dios que hemos estado estudiando. La ciudad se presenta como un lugar desolado y oscuro, habitado por demonios, espíritus impuros y aves inmundas, resaltando así la profundidad de su maldad y la justicia del juicio divino. El ángel explica que todas las naciones se dejaron arrastrar por la inmoralidad de Babilonia, simbolizada como un vino que embriaga. Los reyes de la tierra participaron en sus pecados y los comerciantes se enriquecieron a costa de ese lujo excesivo. Esta descripción muestra cómo la corrupción de Babilonia alcanzó todos los niveles que fueron espirituales, políticos y económicos. La caída de esta ciudad revela que aunque parezca que la maldad prospera, el juicio de Dios es inevitable y definitivo. Este pasaje subraya que Dios, en su justicia perfecta, no ignora la corrupción ni la inmoralidad del mundo. La destrucción de Babilonia demuestra que el juicio divino es no solo justo, sino también necesario para erradicar el mal y establecer su reino de justicia. Esto nos llama a vivir apartadas del sistema corrupto del mundo, confiando en la fidelidad de Dios para cumplir su juicio en su tiempo perfecto. El versículo 4 nos dice que luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Esta llamada urgente refleja la manera clara la doctrina de la santificación, que es el proceso progresivo mediante el cual el creyente crece en santidad y fe. La santificación implica ser apartadas para Dios y su obra, dejando atrás el sistema mundano que promueve el autogobierno y la autoindulgencia. Cuando Dios nos llama a salir de Babilonia, no se trata solo de una separación física, sino de alejarnos espiritual y moralmente de todo lo que desagrada a Él. En ese proceso, el Espíritu Santo tiene un papel esencial. Es el que revela el pecado en nuestras vidas y nos da el poder para vivir una vida de una manera que honra a Dios. Si no creemos en la obra santificadora del Espíritu Santo, corremos el riesgo de ignorar su intervención continua en nuestro crecimiento espiritual. Esto puede llevarnos a dudar de su poder para librarnos de nuestros pecados y como resultado sentirnos vencidas, atrapadas y sin esperanza en nuestra lucha contra el pecado. Pero cuando confiamos en la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotras, nuestra fe se fortalece. Aprendemos a depender de su guía, sabiendo que Él es fiel para producir fruto espiritual y llevarnos a la obediencia, independientemente de las circunstancias.
En este proceso de santificación aprendemos a negarnos a nosotras mismas entregando nuestros deseos y acciones a Dios. Y poco a poco nuestro corazón comienza a alinearse con el suyo, amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia. Además, la santificación también refleja nuestra identidad como hijas de Dios. Fuimos justificadas por la fe en el sacrificio de Cristo y ahora estamos siendo santificadas día a día. Salir de Babilonia simboliza dejar atrás todo lo que contamina y vivir conforme a los valores del reino de Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos que si hay áreas donde aún estamos demasiado cómodas con el sistema del mundo. Responder a este llamado demuestra a nuestra confianza en que Dios completará la buena obra que comenzó en nosotras, llevándonos a una vida de santidad y obediencia para su gloria. Apocalipsis 5:8 nos dice que aquí el ángel grita que los pecados de Babilonia han alcanzado al cielo, que lo habla de la gravedad y el alcance de su corrupción. Todo lo que Babilonia ha hecho está registrado por Dios y su maldad no quedará sin respuesta. Este es un recordatorio de que el pecado no pasa desapercibido ante él. Babilonia, a pesar de su poder y riqueza, no puede escapar del juicio de Dios. Uno de los puntos claves en este versículo es el orgullo de Babilonia, especialmente reflejado en el versículo 7, donde se nos muestra su actitud arrogante. Babilonia se glorió de su lujo y grandeza, creyendo que su prosperidad la hacía invulnerable, pero que vemos es que su castigo será tan grande como su orgullo. Esto es una advertencia para no poner nuestra confianza en lo que el mundo considera valioso o en lo que creemos que nos da seguridad como el poder o la riqueza. En el versículo 8 vemos que el juicio de Dios llega con rapidez y certeza. Babilonia será destruida en un día y eso nos recuerda que el juicio de Dios no se demora. Este es un llamado a no ser complacientes en el pecado y vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Al igual que Babilonia, debemos reflexionar sobre qué estamos buscando y en qué estamos confiando, sabiendo que la justicia de Dios es inevitable y definitiva. Entonces, después de ver cómo el juicio de Dios cae con rapidez y certeza sobre Babilonia, es inevitable qué significa esto para nosotras hoy. Esto no se trata solo de un evento futuro, sino de una advertencia clara sobre la seriedad del pecado y la justicia de Dios. En esta primera división aprendemos que el juicio justo de Dios sobre la corrupción es inevitable y definitivo. En estos versículos vemos Babilonia, que representa ese sistema de maldad y corrupción del mundo, enfrenta el juicio de Dios. El pecado de Babilonia ha llegado al cielo y su destrucción es inminente. El versículo 8 es claro. En una sola hora su desastre vendrá. Este juicio será rápido, sin demora y no habrá vuelta atrás. Aunque este momento parezca que el mundo siga su curso sin consecuencias, Dios tiene un plan perfecto y su justicia se ejecutará en el tiempo apropiado. ¿Y qué implica esto para nosotras, amadas? Vivir conforme a los valores de este mundo con su enfoque en el placer temporal y el éxito a toda costa nos aleja de lo que Dios tiene para nosotras. Si nos dejamos arrastrar por el sistema corrupto del mundo, ignorando la santidad de Dios, podemos estar construyendo sobre algo que al final será destruido. Estamos permitiendo que el sistema del mundo influencie nuestras decisiones y prioridades.
A veces es fácil dejarnos llevar por lo que el mundo nos ofrece, pero cuando recordamos que todo lo que el mundo promueve será destruido, nos damos cuenta de que es urgente hacer cambios. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Placer temporal o una vida que honre a Dios? El juicio de Babilonia nos recuerda que la santidad no es opcional. ¿Estamos viviendo una vida que refleja el reino de Dios o la que refleja este mundo? Vivir en obediencia y santidad no es solo es lo que Dios espera de nosotras, sino que es la forma en la que vivimos a luz de su justicia. Pregúntate, ¿hay áreas en mi vida donde estoy conformándome al mundo en lugar de seguir los caminos de Dios? Esta es una oportunidad para hacer una evaluación honesta de nuestras vidas. Dios quiere que vivamos de manera fiel, apartándonos del pecado y buscando su reino. Bueno, ahora pasamos a ver cómo la caída de Babilonia se lamenta y es destruida. En los versículos del 9 al 19 encontramos tres tipos de lamentaciones diferentes: las de los reyes de la tierra, los comerciantes y los marineros. Cada grupo expresa su dolor por la caída de Babilonia, pero sus motivos revelan lo que realmente valoraban. Primero, en los versículos del 9 al 10, vemos la lamentación de los reyes de la tierra. Aquí vemos cómo ellos, que se beneficiaban del sistema corrupto de Babilonia, reaccionan con terror y dolor ante su destrucción. Lo que realmente les duele no es la justicia de Dios, sino la pérdida de sus beneficios y lujos, revelando así dónde estaba puesta su confianza. El juicio de Dios llega de forma rápida y inesperada, causando gran miedo entre quienes disfrutaban la riqueza y el poder de Babilonia, que Babilonia les ofrecía. Sin embargo, su lamento no refleja un arrepentimiento genuino, sino tristeza por haber perdido todo aquello en lo que habían puesto su esperanza. En los versículos del 11 al 17, parte A, vemos el lamento de los comerciantes. Estos comerciantes dependían completamente de la opulencia de Babilonia para su prosperidad, pero ahora, con su caída, se ven arruinados. En el versículo 14 se menciona lo que ya no podrán disfrutar. Dice, dirán ellos, se han apartado de ti el fruto que todo el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Aquí vemos la irreversibilidad del juicio de Dios. Las riquezas y placeres del mundo, aunque tentadoras, no tienen valor ante la justicia divina. La caída de Babilonia representa el colapso no solo de la ciudad, sino también de los valores corruptos que muchos abrazaron. Y finalmente los versículos del 17, la segunda parte del 17 al 19, vemos el lamento de los marineros. Ellos incluían los capitanes, los pasajeros y los que vivían en el mar, que se beneficiaban del comercio marítimo con Babilonia, y ellos también lamentan su caída. Ellos no pueden entender cómo fue que Babilonia, la ciudad que les proporcionaba tanta riqueza, ha sido destruida tan rápidamente. En el versículo 19 se repite el lamento. Se echarán polvo en la cabeza, llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay, ay! De la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Esa caída de Babilonia afecta a todos aquellos que dependían de su comercio y riquezas. Y como esta caída es tan absoluta y definitiva. El juicio de Babilonia se describe como algo rápido y absoluto e irreversible. Los reyes, comerciantes y marineros lamentan la pérdida de su riqueza, pero ese lamento no es basado en el arrepentimiento, sino en la pérdida material. El juicio de Dios
que es justo y definitivo, nos recuerda que todo el que se ha edificado sobre principios corruptos será destruido. Este pasaje nos desafía no a aferrarnos a las riquezas y placeres del mundo, que son temporales y pasajeras, sino a vivir de acuerdo con los principios de Dios que son eternos y firmes. Al ver cómo los reyes, los comerciantes y los marineros lamentan la caída de Babilonia, entendemos que toda su seguridad estaba basada en ese sistema corrupto y temporal. Este lamento deja al descubierto la falsedad y la fragilidad de confiar en esas riquezas y placeres del mundo. En esta división aprendemos que el juicio justo de Dios revela la falsedad del sistema mundano. La opulencia y el poder que el mundo valora ahora quedan vacíos. Estos versículos nos muestran que el sistema del mundo, que parece ser tan sólido y prometedor, en realidad es frágil y no perdura. El juicio de Dios pone en evidencia la falsedad de este sistema y nos muestra lo que realmente tiene valor ante sus ojos. Es fácil dejarnos atrapar por los valores del mundo buscando éxito material y reconocimiento. Pero el juicio sobre Babilonia nos recuerda que todo lo que el mundo considera como fuente de seguridad y placer es temporal y vacío. ¿Cuántas veces hemos buscado satisfacción en cosas que al final no nos llenan? El mundo nos ofrece poder, riqueza y placer, pero todo eso es pasajero. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En las riquezas, el éxito o la aprobación de los demás? Este pasaje nos invita a examinar nuestros corazones y recordar que solo en Dios y su reino encontramos lo que es verdaderamente eterno y valioso. Finalmente, pasamos a la tercera división, que nos muestra que la caída es celebrada y condenada. En estos últimos capítulos, en estos últimos versículos del capítulo, encontramos un contraste impactante entre la respuesta del cielo y la de la tierra ante la caída de Babilonia. Mientras el mundo se lamentaba la destrucción de la gran ciudad, el cielo celebra. El versículo 20 nos dice: alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégresen también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Esta expresión de regocijo refleja la justicia de Dios en acción. El cielo se regocija no porque se celebre la caída de Babilonia como tal, sino porque el juicio de Dios ha sido justo y se ha hecho justicia contra la corrupción y el mal. Este momento marca la culminación de una larga lucha contra el pecado y la injusticia. La destrucción de Babilonia no es solo una condena al sistema corrupto que representaba, sino también una declaración de que el mal no tiene la última palabra. El versículo 21 habla de cómo una piedra de tamaño de una rueda de molino será arrojada al mar, simbolizando el fin definitivo de Babilonia. En un instante, sus riquezas, sus placeres y su poder se desvanecen. Todos esos jamás y por qué que leemos en los versículos del 22 al 24 nos demuestra que no volverá a existir esa fuente no volverá a existir eh, eso de fuera de esa gran ciudad. La ciudad que se enorgullecía de su poder y riqueza y que sedujo a las naciones con sus placeres, ya no tiene lugar en los planes de Dios. El versículo 24 es particularmente fuerte, ya que nos recuerda que en Babilonia se hallaba la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Esto subraya la gravedad de la maldad de Babilonia. No solo era un centro de pecado, sino también de persecución contra el pueblo de Dios.
Este juicio sobre Babilonia es el resultado final de su corrupción y maldad. Lo que se destaca aquí es que el juicio de Dios sobre Babilonia no es solo inevitable, sino también definitivo. Después de ver cómo el cielo se celebra la justicia de Dios y cómo Babilonia es condenada definitivamente, comprendemos que este juicio marca un contraste profundo entre el gozo del pueblo de Dios y la destrucción del pecado. Esta celebración en el cielo nos recuerda que el juicio de Dios no es solo justo, sino también motivo de la esperanza para los que le pertenecen. Y en esta división aprendemos que el juicio justo de Dios trae regocijo a su pueblo y condena al pecado. Aunque el juicio justo de Dios trae condena al pecado, también es motivo de regocijo para su pueblo. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida hoy? Es una pregunta importante porque cuando pensamos en la justicia de Dios, ¿qué sentimos? A veces nos cuesta comprender que ciertas cosas suceden o porque el mal parece prosperar por un tiempo. Pero en este pasaje se nos recuerda que al final el juicio de Dios será justo. Dios no se olvida de lo que ha hecho mal el mundo. Él traerá justicia a su debido tiempo. ¿Tú te has detenido alguna vez a pensar que cuando llegue ese momento no solo será una condena para el mal, sino también un momento para regocijarnos para los que somos los que estamos en Dios? A veces pensamos en el juicio de Dios con temor, pero para los creyentes es una victoria. Es el momento en que finalmente todo será puesto en su lugar y el mal será destruido para siempre. Amadas, hemos visto cómo el juicio de Dios es inevitable, pero también recordando que como pueblo de Dios tenemos esperanza en Cristo. Mientras el mundo enfrenta su juicio, nosotras como sus hijas podemos regocijarnos en la fidelidad y justicia de nuestro Señor. Esta esperanza nos llama a vivir de acuerdo con su santidad y a compartir su verdad con aquellos que aún no lo conocen. Si hoy tienes dudas sobre tu salvación, te animo a pasar tiempo con el Señor y asegurar tu eternidad en Él. Pídele el folleto llamado Estoy seguro a tu líder. Pídele que ore contigo y toma tiempo con el Señor para que escudriñes tu corazón hasta tener la certeza de tu vida abandonada para Él. Que su paz y esperanza guíen siempre nuestros corazones mientras seguimos confiando en su promesa. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla con claridad y nos llama a vivir en integridad, alejándonos de la corrupción y del pecado que nos rodea. Te pedimos que nos ayude a escuchar tu llamado y a caminar en tu verdad, confiando en tu justicia y sabiduría. Ayúdanos a ser fieles en cada paso, Señor, a no ceder ante las tentaciones de este mundo y a vivir por tu gloria y para tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en este proceso de santificación también, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada corazón que escucha esta enseñanza. Que podamos vivir transformadas por tu palabra y reflejar tu amor en todo lo que hagamos. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Amadas, que tengan un bendecido día. Las amo y nos vemos la próxima vez.